y me da muchísimo gusto saludar a mi amigo querido Rodrigo Guillot. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy contento de estar aquí en tu nuevo espacio. Gracias por la invitación y, pues bueno, admirando el nuevo set en el que estás. Sí, aquí estamos ya desde ya son casi un mes aquí en Sin Censura. Qué bueno que estás con nosotros. Casi estrenando. Casi estrenando. Mi querido Rodrigo, pues hay temas bien interesantes que han estado pasando. ¿Tú cómo ves esta parte de la mañanera? Me llama mucho la atención dos cosas. La primera fue Denise Dresser con Carmen Aristegui, y después Denise Dresser en Reforma, que fue un artículo que sacó Denise Dresser, me parece que el lunes. Aristegui le pregunta a Denise Dresser, estaban hablando de una forma de convivencia, de debate y de diálogo, y entonces Carmen Aristegui dice, ¿cómo le hacemos para que no se siga polarizando? Porque es que esa palabra les encanta, sí, se siga polarizando al país y que tengamos un espacio de diálogo civilizado. A lo que Denise Dresser le contesta, pues lo primero que tendría que pasar para eso sería quitar las mañaneras, ¿no? Que se terminaran las mañaneras. Y después Dresser escribe un artículo el lunes en donde una de las partes de esta columna es importante, sustancial, porque compara a todos los que defendemos a la mañanera como una herramienta de comunicación, como una herramienta de rendición de cuentas, como una herramienta democrática. Nos acusa de ser fascistas, genocidas, asesinos y perseguidores de judíos. Nos llama que somos como los nazis. Y eso a mí me parece que sí, más allá de la chacota que podríamos provocar con el hecho de escuchar, de ver, de leer esto, sí me parece que es sustancial y que tendríamos que analizarlo. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues es asumir la posición de víctima, ¿no? Que es una de las maneras discursivas de los liberalismos en general, que Denise Dresser hace muy bien. El liberalismo progre busca asumirse como víctima de un sinfín de figuras antagónicas para, pues, de ahí capitalizar políticamente, ¿no? Y justo esta dicotomía entre polarización por un lado y civilización por el otro, ¿no? Este antivalor y este valor que presentan y que la única solución que proponen, pues, es la censura del otro, ¿no? Es como si fuera el primer paso necesario, innegociable, eliminar la voz del otro o de los otros para entonces poder transitar hacia la civilización. Porque cuando el otro o los otros están también presentes en el debate público, entonces se vuelve no civilizado, ¿no? Ahí está la categorización. Pero además, ¿bajo qué argumentos? Andrés Manuel lo que hace en las mañaneras es, primero, informar los planes de gobierno, ¿no? Han dicho algunos que no es necesario hacer una conferencia de prensa todos los días. La conferencia de prensa se hace, la hacen todos los presidentes del mundo, todos los poderes, cuando hay hechos que informar. Y la base informativa de la mañanera es que todos los días están sucediendo cosas. El presidente está constantemente de gira en el país, pero además está informando de los avances de los programas más importantes para la gente, los programas de apoyos sociales, los programas del campo, los programas de desarrollo como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, infraestructura, todo eso. Toda la infraestructura, todo el asunto de la seguridad. Entonces, claro que, a ver, si los liberales defienden esta idea de las sociedades transparentes, ¿no? En donde todos exhibimos en nuestras redes sociales toda nuestra vida cotidiana y que la política debe volverse así, más como Justin Trudeau, para citar a Denise Dresser misma, ¿no? Que es más público, más abierto, más espectaculizado, si quieres. Bueno, ¿por qué no defender este ejercicio de transparencia? Esto por el asunto de la relevancia informativa. Y por otro lado está el asunto de la dicotomía política o del debate público, que muchos dicen que por ser presidente no debería ningún presidente, en este caso Andrés Manuel, pues entrar en el debate. Para empezar, eso elimina la idea de que los medios de comunicación, todos, son actores políticos, pero que además de un tiempo hacia atrás, solamente los medios de comunicación que actuaban políticamente hacia la derecha, hacia la oligarquía, hacia los partidos del viejo régimen, eran quienes tenían voz. Entonces, claro, por un lado están las redes sociales, los medios alternativos, como este espacio en el que estamos, que han llenado ese espacio vacío de resistencia, de debate, ¿no? Y que entonces permiten más o menos elevar un poquito el debate, confrontar las ideas, ¿no? Pero además, al llegar la mañanera, lo que hace Andrés Manuel es un ejercicio de defensa política, porque todos los días las primeras planas de los grandes periódicos del país, a excepción de La Jornada quizá, están todo el tiempo buscando golpetear
al presidente. O sea, no estamos hablando de que informen o de que elijan qué informar y qué no, sino de que abiertamente, en primera plana, publican mentiras abiertas todo el tiempo. Entonces, claro que se vuelve necesaria. En una sociedad en donde tenemos un exceso de información, pero una anemia correcta lectura de la información. Tenemos toda la información disponible, pero también dentro de esa gran gama de información disponible, pues está la falsa, y no tenemos como sociedades, en todo el mundo me parece, las herramientas todavía aprendidas necesarias para discriminar lo que es verdad y lo que es mentira. Pues claro que se vuelve absolutamente necesario que todos los poderes y todos los actores políticos, incluido el pueblo de México, pues a través de las redes sociales, alcen la voz y defiendan y debatan. A ellos lo que les gustaba era que solamente quienes eran considerados los intelectuales, legitimados por los medios de comunicación, por las revistas, todos ellos lubricados con el dinero público, ¿no? Ellos eran quienes podían alzar la voz, decir lo que estaba bien, lo que estaba mal, cuáles eran los criterios con los que se calificaba o descalificaba un actor político, una política económica, una política de Estado. Ahora no es así. Y entonces, claro, en lugar de asumir que los tiempos han cambiado y que ya no está solamente una de las palestras, solamente uno de los escenarios puestos, sino que la esfera pública, el debate público se ha democratizado a fuerza de movilizaciones sociales y a fuerza de presión de muchos compañeros y compañeras que hemos estado pues dando las discusiones que vemos necesarias en muchos espacios, ¿no? Los tiempos cambiaron y ahora ya no hay solamente una voz o una serie de voces legitimadas en una esfera con criterios muy establecidos. Hay pluralidad por primera vez, ¿no? Ellos defienden la pluralidad como si fuera el hecho de que nuestro movimiento no pudiera debatir contra los otros grupos, ¿no? Eso es antiplural. Cuando en realidad lo que es antiplural y lo que ha sido antiplural todo el tiempo ha sido cómo establecen sus oligopolios mediáticos y pretenden que esa sea la única verdad o las únicas verdades que se comunican en el país. Esos tiempos se acabaron. No sé si tenemos en producción el video del presidente haciendo una defensa de las mañaneras, dando su opinión con respecto a esta intención de que se supriman las mañaneras, y lo vamos a ver. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder. Nos vemos mañana en la mañanera. Entonces, están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Bueno, ahí estaba el presidente en la conferencia diciendo que era pues autoritario pensar, como tú bien lo decías también, anular esa voz. ¿Qué significa para este gobierno la mañanera? Hay quienes dicen que si no hubiera habido mañanera, el gobierno ya se hubiera acabado, que hubieran podido ya destruirlo. ¿Cómo ves la importancia de la mañana más allá de una simple conferencia de prensa todos los días? Pues, algunas veces me ha tocado compartir con compañeros en el movimiento y en el partido de Morena sobre, más que la mañanera, como las estrategias de comunicación que podemos seguir desde los movimientos sociales, desde el movimiento de la Cuarta Transformación. Y siempre suelo comparar la mañanera con una especie de táctica de guerrillas. Porque, a ver, la guerrilla es básicamente la estrategia que sigue un grupo de personas que se enfrenta a un poder mucho más amplio. Y entonces lo que hace un grupo guerrillero usualmente es esconderse, digamos, movilizarse rápidamente y atacar de manera relámpago, ¿no? Los blitz le dicen, atacar y retirarse. Porque de esa manera es que debilitas a un poder mucho más grande, mucho más centralizado, ¿no? Entonces, quizá la analogía no sería la misma, pero lo que rescatamos de esa idea es el asunto de la inmediatez. La mañanera le permite a Andrés Manuel ocupar la infraestructura de las redes sociales
que no es solamente las redes sociales del gobierno, sino de todos los grupos organizados o no organizados, más o menos orgánicos, de partido, de sociedad civil, de grupos de jóvenes, etcétera, etcétera, que rescatan la mañanera y la distribuyen. Pero además hay una lógica temporal muy interesante. Las primeras planas, tú conoces muy bien el oficio periodístico, pues salen alrededor de las 3, 4, 5 de la mañana, para que cuando la gente trabajadora sale a las calles y ahí empieza su día, pues ya están ahí, la pueden comprar el periódico físico. Y más o menos a esas horas también ya se están publicando en los sitios web. Y entonces, además, si pensamos en redes sociales, pensemos en un periódico de circulación nacional de la derecha, que ya tiene su primera plana a las 4 o 5 de la mañana y ya tiene cargada toda la batería de tweets, de notas digitales para todo el día, ya lo tiene pensado. Y Andrés Manuel empieza su conferencia matutina a las 6:30, 7 de la mañana, tiene la lectura de lo que está pasando porque ya es público, ¿no? Digamos, la estrategia que van a seguir los medios de la derecha, y tiene la oportunidad de, antes de que suceda todo el día, ¿no? En donde todo el día nos estarían bombardeando con noticias falsas, con estas opiniones sesgadas, etcétera, puede desarticular. Esa es una cosa, ¿no? Porque en cuestión de un par de horas, Andrés Manuel puede desarticular las narrativas de la derecha. Pero además, como ha sido un ejercicio constante, ahí sí es más un asunto de guerrilla, ha logrado cambiar la lógica de la agenda. O sea, en más de una ocasión hemos visto a Andrés Manuel lanzar una provocación para desviar la atención de la oposición, si quieres, o para enfocar el discurso público de la 4T en un elemento, ¿no? Porque además, con su autoridad moral y con la base de compañeros y compañeras que le seguimos en todo el país, pues cuando Andrés Manuel dice algo, se pone atención en eso, en lo que se está diciendo. Y los opositores reaccionan. Ha hecho que los opositores olviden sus propias agendas, lo que deberían tener ellos como prioridad si fueran estratégicos, por reaccionar en contra del presidente. Entonces, no solamente ha logrado contrarrestar las ofensivas, sino establecer su propia lógica, establecer sus propios tiempos, y bueno, desde la mañanera ha destapado a las llamadas corcholatas, por ejemplo, y a partir de un comentario que hizo a pregunta expresa, ¿no? Alguien le preguntó, él aprovechó esa oportunidad y empezó a hablar de sus hermanitos, del canciller, de la jefa de gobierno, de Adán Augusto, ¿no? Después alguien más metió a Gerardo Fernández Noroña y a Ricardo Monreal, y él dijo, bueno, ellos también. Es decir, a través de ese espacio, él adelantó el ciclo político de la sucesión presidencial, incluso un año y medio, ¿no? Está definiendo los tiempos políticos a través del discurso hablado que se reproduce en las redes sociales. Entonces, no solamente es muy útil, sino que también es necesario. Yo no sé, porque no podemos hacer análisis de lo que no pasó, ¿no? Yo no sé si la cuarta transformación no estaría en pie después de haber ganado las elecciones que inicia el gobierno de Andrés Manuel, decir que sin la mañanera no hubiera sido posible que el gobierno siguiera como hasta que ya se hubiera caído, que ya habría dado un golpe de Estado. No lo puedo determinar, pero sí estoy seguro de que tendríamos muchos más problemas que enfrentar. Y además, el asunto de la mañanera ha sido la cristalización de una estrategia de Andrés Manuel, que es la comunicación directa, ir al territorio, hablarle a la gente en el lenguaje de la gente, que eso es algo que, si bien la mañanera es el producto más acabado de ese estilo y esa estrategia comunicativa, pues también es cierto que existía en otras formas antes de la elección, durante las campañas y durante los tiempos de no campañas, pero sí de movimiento y movilización social y política. O sea, si nos dicen que la mañanera es lo que mantiene al gobierno y al proceso de la cuarta transformación, podríamos pensar que sí o que no, pero también es cierto que esa manera de comunicar cercana a la gente, directa con el lenguaje de la gente, fue en primer lugar con las redes sociales, con los medios alternativos de comunicación, con los sitios web, con todos los esfuerzos comunicativos comunitarios, nacionales, locales, que se han hecho durante estos años, fueron los que hicieron posible, en primer lugar, el triunfo de Andrés Manuel. Entonces, sí estamos ante un fenómeno comunicativo. La mañanera es su cristalización más acabada, pero estamos ante un proceso comunicativo que trasciende de la mañanera y que marca un estilo de hacer política, de gobernar, de hacer movimiento, y que también cambia, y eso es algo que les molesta mucho a los intelectuales de la derecha, cambia la estética.
cambia los valores dominantes a través de los cuales se discuten las cosas, ¿no? Antes era en las instituciones y la democracia liberal, ahora es el pueblo y la democracia popular. Antes era lo refinado, lo que se educó en el extranjero, lo que está según los cánones de los organismos internacionales y las universidades selectas. Ahora se habla de la educación popular, se habla de crear universidades para todos y para todas, de crear oportunidades, de que lo que escucha, vive, siente y disfruta la gente común en este país también merece estar en los espacios de poder y en los espacios de comunicación. Dices algo muy importante con respecto a